¿Qué es lo que puede y no puede hacer Dios? ¿Tiene límites su poder? Para responder a estas preguntas, aquellos que no sabemos nada acerca de Dios por percepción o experimentación, solo podemos dirigirnos a lo que sobre Él han escrito los que dicen conocerle. ¿Y qué han dicho de Él los teístas en lo referente a sus posibilidades? La propia Biblia dice: para Dios no hay nada imposible. A lo largo de los siglos, Dios ha sido definido como omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnibenevolente, inmutable, eterno y perfecto. ¿Significa esto que Dios puede hacer cualquier cosa? Parece ser que no. Probemos a preguntar a un creyente si Dios podría crear una piedra tan pesada que ni él mismo pudiera levantar, y probablemente se nos acusará de infantiles y se nos dirá que Dios puede hacer cualquier cosa que sea lógicamente posible hacer. Por otro lado, si les preguntásemos si Dios creó el mal, se nos dirá que no, porque Dios es omnibenevolente y por tanto no puede hacer el mal. Si preguntamos si Dios puede cambiar, se nos dirá que no, porque es inmutable. Y si preguntamos si puede cometer errores, se nos dirá que no, porque es perfecto. Así pues, nos encontramos con que Dios tiene ciertas limitaciones. No puede hacer cosas contrarias a la lógica, ni a la bondad, ni a la perfección, ni a la inmutabilidad, etc. Esperemos que hasta este punto los teístas estén de acuerdo. Veamos ahora por qué consideramos que hay algo más que Dios no puede hacer. Esto es, existir. ¿Es posible crear algo de la nada? Ante esta pregunta encontraremos una rápida y segura respuesta teísta. Dios puede hacerlo. Sin embargo, anteriormente se nos había dicho que Dios solo puede hacer aquello que es lógicamente posible hacer. ¿En qué se basa la afirmación de que crear algo de la nada es lógicamente posible? A todas luces parece que crear algo de la nada es tan ilógico e imposible como la paradoja de la piedra. Si Dios no puede hacer lo uno, tampoco podría hacer lo otro. Por tanto, Dios no pudo crear el universo. Y dado que no tiene sentido referirse a Dios como no creador del universo, Dios no puede existir. ¿Es posible que un ser perfecto cree otros seres? De nuevo la respuesta teísta será un rotundo sí. Pero pensemos en lo siguiente. Imaginemos que es posible para Dios crear algo de la nada. En el momento en que tomó la decisión de crearnos tenía dos opciones: crear seres perfectos o imperfectos, ambas opciones igual de imposibles. Es imposible que Dios creara seres perfectos, pues Él es la única forma de perfección que existe. Por tanto, los seres que creara serían iguales a Él, por tanto dejaría de ser único, y según nos han dicho, Dios debe ser único, por tanto dejaría de ser Dios. Pero también es imposible que Dios creara seres imperfectos. Al ser Él perfecto y omnisciente, disfruta de la felicidad y el conocimiento absolutos. Creando seres imperfectos, no compartiría estos tesoros con ellos, a pesar de que ellos los desearían, lo cual es una clara muestra de egoísmo, y el egoísmo es incompatible con un ser perfecto. En resumen, Dios no puede crear seres perfectos ni imperfectos, porque o dejaría de ser único o dejaría de ser perfecto, dejando en ambos casos de ser Dios. Al no poder Dios crear seres, se convierte en un Dios que no nos creó, y dado que no tiene sentido referirse a Dios como no creador de los humanos, Dios no puede existir. ¿Puede Dios crear cualquier cosa? Ahora aceptemos que puede crearse algo de la nada, y que Dios puede crear sin estar limitado por la bondad y la exclusividad. Aún así, Dios no podría crear nada en absoluto, pues la creación de algo implica cambio y deseo, y esto no puede darse en Dios, según las características que los teístas le han atribuido. Dios es inmutable, se nos dice, no cambia, ha sido siempre el mismo. Pero la acción de crear implica un cambio. Cuando decidimos crear algo, como una historia, se produce en nosotros el deseo de crear, lo cual implica un cambio en nuestros deseos, y también se produce en nosotros la determinación de crear, por lo que nuestro estado cambia de no estar creando a estar haciéndolo. Por eso Dios no puede crear, porque implica cambio, y si cambia deja de ser Dios. Aceptando que Dios pudiera crear sin cambiar,
o que ese cambio no fuese significativo como para afectar a su esencia, tampoco podría crear, pues la acción creadora siempre responde a un deseo. Nadie crea algo sin el objetivo de satisfacer algún deseo o necesidad, sea la autorrealización, la necesidad de expresarse, de transmitir un mensaje, de ganar dinero, prestigio, etc. No es ya que Dios no pueda tener estos deseos tan terrenales, es que no puede tener deseos en absoluto, puesto que estando en estado de perfección, no puede necesitar nada y nada puede aportarle nada, mucho menos crear a unos seres como nosotros. ¿Es compatible nuestra existencia con la de Dios? Aceptemos que todo lo dicho hasta ahora no vale nada y que Dios puede crear como quiera. Creo que no es descabellado pensar que un ser perfecto y omnisciente actúe teniendo en cuenta las consecuencias de sus actos. Es de esperar que un ser todo bondad actúe buscando evitar el sufrimiento y la tristeza a aquellos para quienes es desagradable experimentarlas. Así pues, todos de acuerdo en esto, podemos pensar en qué opciones tenía Dios respecto a nosotros. Crearnos y no crearnos. Estas opciones existían, pues nada puede obligar al Todopoderoso a actuar de un modo que no sea el que guíen sus designios. Observemos las consecuencias de tomar una decisión u otra. En el caso de crearnos como se supone que ocurrió, todos conocemos las consecuencias, pero además Dios las sabía de antemano. Hambre, guerra, enfermedad, torturas, violaciones, eutanasia, abortos, homosexualidad, masturbación, promiscuidad y todas esas cosas que según dicen los que conocen a Dios son terribles a sus ojos. Las consecuencias de no crearnos habrían sido infinitamente mejores, pues se habrían evitado todas esas cosas terribles. Se me dirá que también se habrían evitado todas las cosas buenas de la vida, pero eso da igual, porque no existiríamos, y al no existir no nos afectaría en modo alguno no poder disfrutar de la vida, pues no se puede causar perjuicios a quien no existe. Por tanto, dado que existimos y la vida es un vertedero de miserias y disparates, de dos cosas una. O Dios no existe, o Dios eligió entre dos opciones la que tenía peores consecuencias, lo que implica que no es perfecto y por tanto tampoco puede existir, pues no tiene sentido referirse a Dios como imperfecto. Todas estas conclusiones están basadas en la lógica más básica, aquella que se supone que limita a Dios, y siempre basándonos en las definiciones dadas por aquellos que dicen conocer a Dios, pues no podemos basarnos en otras. A pesar de todo, para cualquier creyente resultará harto sencillo refutarlas todas, haciendo uso del argumento comodín. Los designios de Dios son inescrutables, si es que alguna persona sensata puede llamar a esto argumento.